¿Qué tal? Buenos días. ¿Ha sido usted o alguna de las personas que conoce víctima de grandes intereses en préstamos? Pues de eso ya hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en el estudio Juan Valiente, él es diputado por el partido Arena. También nos acompaña Francis Sabla, diputado por el partido Gana. Y también nos acompaña don Calixto Mejía, diputado por el partido FMLN. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, quizás antes de que empezáramos, quiero que pongamos en pantalla algo que me pareció completamente ultrajante, y es un estado de cuenta, digamos, de un préstamo que se le hace a una persona. Este préstamo es por $2,500, la cantidad de años a pagar son 5, 12 pagos y es mensual. El pago es de 318.22 y el interés que se va a pagar son como 16.588,63, un interés del 152%. Bueno, intuyo que es contra eso con lo que debemos ir, ¿verdad? Y recuerdo muy bien cuando en este país las tarjetas de crédito cobraban arriba del 50%. Francis. Bueno, no solo es eso, Carlos, sino que aquí ahorita cobran arriba del 50% las tarjetas de crédito. Pero el tema es que la tasa legal, porque yo le llamo una usura legalizada, es del 152%. ¿Qué avance hemos tenido? Esa tasa era del 250%. Cuando aprobamos la ley de usura, logramos bajarla al 152% y dije bien claro, no es el espíritu de lo que Francis desea. La tasa no debe de pasar de un 50%. Sin embargo, hemos dado un pequeño paso y quedamos que cada año se iba a revisar y seguimos con las mismas tasas altas de interés. Yo te quiero explicar, ahora tengo el honor de presidir la Comisión Financiera y estamos trabajando para bajar las tasas del 152%. Y he puesto ejemplos bien claros como el que tú acabas de poner. Esas tasas del 152%, no hay manera que alguien poniendo una tiendita o para que lo necesite pueda salir adelante. Y te voy a explicar las incongruencias de este mercado. Desde que se dolarizó la moneda, la gente gana en colones y gasta en dólares. Cuando tú tenés una moneda como el dólar, el riesgo de una devaluación se pierde y por tanto tenés una moneda más firme. En estos momentos el dólar se ha venido recuperando y en vez de irse devaluando, que antes tú veías que el euro estaba mucho más caro, hoy el euro ha bajado porque el dólar se ha fortalecido. Sin embargo, tener el dólar como moneda en ninguna parte del mundo, empezando por ahí, podrías pagar un 152%. Y una de las promesas de Arena en ese entonces, al dolarizar la moneda, dijo claramente que íbamos a tener los intereses igual que Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Cuando hicieron lo de las pensiones y que le pusieron la tasa LIBOR a los pensionados, ¿qué significa esto para los salvadoreños? Es la tasa de referencia interbancaria en Europa. Ocuparon la tasa LIBOR, que en aquel entonces era 5% más un punto para pagarle a los pensionados. Tenían una rentabilidad del 6%, pero como ocupan la tasa LIBOR para todo lo económico y todo lo financiero, cuando bajaron las tasas en Estados Unidos al 0%, que ahorita están en el 0.5%, todo bajó porque todo lleva como de referencia la tasa LIBOR. En El Salvador, a los únicos que le bajaron la rentabilidad fueron a los pensionados y a los cotizantes. Entonces tú tenés un pensionado que ahorita tiene una rentabilidad del 1%, por los mismos dólares, que cuando ese pensionado va a un banco por una emergencia, los mismos dólares les cuestan el 152% si es en una institución financiera. Esas incongruencias que existen en el mercado hacen que la economía del país esté asfixiada. Y fíjate bien claro cómo se lo digo al pueblo salvadoreño, es un nuevo sistema, o no nuevo, es un viejo sistema de esclavitud para tener a la gente siempre asfixiada. Si a eso tú le agregás que si los mismos dólares, como te repito,
de un pensionado tienen una rentabilidad de 1%, pero si los prestan vale 152% al año, y si tú vas con los mismos dólares y abrís una cuenta de ahorro, te pagan el 0.25% en la cuenta de ahorro y hasta máximo un 5% te pagan en un certificado a plazo, es otra incongruencia del mercado con el dólar como moneda. Entonces, tú no podés aceptar los argumentos que aquí dice mi amigo Juan Valiente, cuando después de estar esperando, el Banco Central de Reserva nos entregó ahora los efectos que tendría que bajar las tasas de interés, y el Banco Central de Reserva apoya que bajemos las tasas de interés porque dicen también que es difícil salir adelante, y tú te lo puedes imaginar. ¿Y a cuánto los bajarían? Bueno, aquí viene un ejemplo hasta el 80% anual, del 152 y venimos casi del 252%. Pero aún así 80% me parece una barbaridad. Bueno, yo te he dicho que yo quiero que bajen para mí, y lo dice un diputado de Arena, que es Carlos Reyes, que bajen al 16%. Ajá. Eso lo dice el diputado Carlos Reyes, y yo estaría de acuerdo con él, pero estás hablando del techo máximo de usura. O sea, no estás hablando, digamos, está segmentado, y las tasas para vivienda podrían quedar en un 18%, y en los segmentos las tasas están en el 20, 22, 18 y 30%. Pero esto estás hablando para penalizar y mandar a la cárcel a los usureros, y no solo a los que estén adentro del sistema financiero, sino que también a las personas que prestan en la calle y en los mercados. Se faculta protección al consumidor y al Banco Central de Reserva para que a una iniciativa del FMLN se metan presos a los que cobren una usura, que es una esclavitud la que existe en el país. Ahora quisiera traer entonces a don Calixto en esto. Solo recuerdo aquella frase del filósofo y historiador Tucídides, que decía que los poderosos hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Entonces, ¿cómo debemos reformar esta ley para que haya un límite efectivo y control sobre ese poder que pueden tener los poderosos, lo que prestan, independientemente que estos sean en el sector informal, usureros, y como el sistema financiero? O el sistema financiero. Excelente, gracias por invitarme. Gusto estar aquí. Creo que a propósito del tema, y que haces esa cita también, permíteme citar lo que dijo el Papa en febrero de este año. Dijo que la usura era un pecado grave contra familias y desesperados. Hombres que no reciben una mano abierta que les ayude, sino la mano que viene a hacerles pagar intereses. Y sigue. Mira, este tema de la reforma a la ley contra la usura, que tiene pocos años de existir, si bien es cierto, ha tenido en la Comisión Financiera, en esta legislatura, entiendo yo que al igual que la anterior, pero en este año de esta legislatura, toda una discusión francamente bien responsable, profunda, creo yo, amplia, que nos ha llevado a conocer la opinión que tiene la gente que está justamente, como le llaman ellos, o como le llama el Banco Central, en esa industria. Es decir, Avanza, Asomi, que aglutina también un importante número de financieras, Asisban, que aglutina, agremia otras importantes financieras, y otro sector también importante de las cooperativas. Y después de todo ese proceso de consulta que se vino haciendo sobre el tema de esta reforma de la que estamos conversando ahora, emitimos un dictamen parcial, que creo yo que la reforma principal que se hizo va en un asunto que pienso que todos debemos de coincidir. Hay que atacar la usura, porque legalmente hablando, lo que está dentro de la ley, pues no es usura. La misma ley se llama Ley contra la Usura. Pero hay un segmento de personas naturales que son, como se les conoce, agiotistas, y que en los mercados, en las instituciones, en distintas partes, pues, otorgan créditos a distintas personas y que cobran intereses hasta del 1000,
2.000 y hasta el 3.000%. Eso no puede ser. La reforma que se hizo va en la dirección de darle una obligación a el BCR para que estas personas que me estoy refiriendo se registren justamente en el BCR y que el BCR justamente pueda también pasarle esta información a la Defensoría del Consumidor para que esta gente se vaya ajustando a lo que está establecido, a lo que establece el BCR con las tasas máximas legales. Punto. Ahora, la reforma de la que estamos hablando pretende, sin lugar a dudas, también bajar justamente los intereses que pagan, digamos, personas que hacen uso del crédito en instituciones supervisadas, bancos pues, o no supervisadas, pero que están dentro del mercado formal, exactamente, del sistema financiero. Entonces, ahí es donde no hemos podido lograr el acuerdo de disminuir las tasas cambiando la fórmula de cálculo. Y yo aspiraría, Carlos y estimados compatriotas, yo aspiraría, francamente, este debería ser un tema de país. Debería ser un tema de país, porque fíjate que a la hora que uno ve los datos que nos presentan, digamos, de carácter oficial, permíteme encontrar esto, ¿no? Lo último del informe del BCR, ¿qué dice sobre el tema del sistema financiero? Por ejemplo, la liquidez del sistema bancario se ha estabilizado, se refiere a abril, ¿no? Pero mantiene niveles levemente superiores a las del año anterior. O sea que está bien, pues, está saludable. Los depósitos continúan mostrando un crecimiento, ¿verdad? En los depósitos, con reducción en el ritmo de crecimiento en las últimas semanas. Eso es normal. Y luego los saldos de crédito se mantienen con un crecimiento moderado, pero estable, apoyado en el crecimiento de empresas que muestran una variación anual del 6.4. Es decir, hay un sistema financiero estable. A pesar de lo que se decía allá por el 2008, que si el FMLN llegaba al gobierno, aquí el sistema financiero iba a colapsar y los capitales iban a ir. Espérame, ¿por qué hago mención de esto? Porque a mi juicio, si el sistema financiero en general está estable, es posible hacer esa reforma para beneficiar a quién. En este caso, los diputados y diputadas nos debemos al pueblo, nos debemos a la gente y tenemos que hacer esa reforma pensando en la gente que hay margen para hacer esa reducción de tasa de interés, ¿no? Ahí es donde creo que hay que buscar el acuerdo. Ok, ahora Juan, digamos que dividimos estos dos sectores entre los agiotistas, usureros y digamos los del sistema financiero. La pregunta es ¿qué dientes tiene la ley para poder, digamos, perseguir a los usureros o agiotistas? Porque estos generalmente le prestan a mucha gente en el sector informal, que es buena parte de la economía de este país, pero ¿hacen contratos? ¿Estos contratos o son solamente de palabra o son simplemente papeles donde firmás? Es decir, ¿tendría esto alguna manera de poder efectivamente castigar a los que explotan a las personas con estos préstamos tiburones? Bueno, mira, solo quisiera decir primero que evidentemente en los primeros 3 años de funcionamiento de la ley contra la usura, los resultados han sido positivos. Okay. El estimado del BCR del ahorro que han tenido los ciudadanos por esta ley son de cerca de $40 millones. Entonces, estamos satisfechos de los resultados, pero hay algunos temas que nos preocupan, especialmente que una de las 18 tasas, porque aquí los ciudadanos tienen que entender que este tema es un poco complejo. La ley contra la usura establece 18 tasas máximas legales en distintos segmentos, del segmento de consumo, el segmento de vivienda, el segmento empresarial, tarjetas de crédito, en distintos segmentos. Y de las 18 tasas, hay 3 tasas en particular que creo que a todos nos preocupan. Una es la del sector consumo, que en ese segmento está en 152%, otra tasa es en microcrédito, que está en 142%, y otra tasa es de tarjetas de crédito, que está como en el 75%. Ahora, nosotros no queremos afectar el sistema financiero para atender ese problema, tenemos que resolver el problema en esos segmentos, y de eso se trata la discusión. Y por supuesto aquí tenemos visiones distintas. Algunos de nosotros que creemos más en el mercado, estamos buscando la forma de cómo incentivar la competencia en los segmentos para que bajen las tasas. Ahora, por supuesto, y alineado un poco con el pensamiento del Papa Francisco, si esto no lo logramos
cambiar en el corto plazo, yo he propuesto que busquemos una manera de capar los picos, porque realmente es inaceptable que sujetemos a un ciudadano a ese tipo de intereses. Eso que presentaste tú, que por $2.500 de préstamo va a acabar pagando $16.000, eso es totalmente inaceptable. Y tenemos que buscar la forma de quitarlo, sea usura o no sea usura, porque bien como decía el diputado Mejía, por supuesto que la ley contra la usura define la usura lo que está fuera de la ley, pero hay tasas de interés que están reguladas por la ley que por supuesto que están fuera de todo límite aceptable. Habiendo dicho eso, te iba a decir que las reformas que acabamos de pasar hace pocas semanas precisamente van a fortalecer la ley, en el sentido de lo que tú mencionabas. Hemos dado nuevas potestades al BCR para que cuando descubra movimientos de crédito a tasas de interés fuera de las tasas establecidas por la ley, pueda remitir los casos a aquellas instancias que puedan darle seguimiento legal. Y en ese sentido también nosotros estamos de acuerdo en la propuesta que ha hecho el FMLN de incluso penar con cárcel cuando haya personas que se dediquen al negocio de los créditos y que no estén registradas en el Banco Central de Reserva y que presten a intereses arriba de los permitidos. Ok, ahora, Juan, quisiera preguntarte eso porque cuando a veces escucho hablar acerca de mercado libre o de libre mercado, algunos piensan que la libertad presupone ausencia de regulación y de controles, cuando hemos encontrado que si bien es cierto los controles y las regulaciones pueden llegar a ahogar la libertad, en ocasiones estos mismos son los que aseguran que haya libertad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un país de libertades en este país, es precisamente porque hay ciertas limitaciones. Yo no puedo llegar y quitarte el traje con el que tú andas en este momento y decir, te lo quito porque me impongo, porque soy más fuerte, más poderoso, con mayor capacidad financiera, etcétera. Entonces, cuando tú hablas de libre mercado, hablas de que es un mercado que siempre debe ser controlado para asegurar precisamente la libertad. Mira, por supuesto que la ley contra la usura es una regulación del mercado. Y lo que hemos detectado es que hay algunos segmentos donde por ausencia de competencia real, por alguna distorsión del mercado, las tasas de interés están disparándose de una manera que estamos sacrificando a la gente. Y entonces hemos estado tratando de descubrir cuál es la mejor forma de regular eso. Y por eso somos legisladores, porque nosotros tenemos la tarea de obviamente evitar que el mercado, porque el mercado sin regulaciones puede ser tremendamente dañino para la gente. Exacto. Entonces que el mercado tenga ese efecto y hemos estado discutiendo alternativas. Ahorita no hemos encontrado una que nos satisfaga a todos, pero sí hay, a mi juicio, un esfuerzo genuino, especialmente de los partidos políticos que participamos en la comisión, que somos los 5 que tenemos representación en la Asamblea, de buscar un mecanismo para regular esto lo antes posible. Ok, con ese ya nos vamos a la pausa. Hablamos luego entonces ya de las instituciones controladas. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, hablemos ahora del sistema financiero, porque ya mencionaba hace unos minutos Juan acerca de esas 3 grandes categorías: consumo, microcréditos y tarjetas de crédito. El consumo era 152%, el microcrédito igual, y las tarjetas de crédito hasta 75%. Quiero que pongamos en pantalla algo que nos da también un poco de información acerca de cuáles son los más denunciados ante la Defensoría del Consumidor. Y tenemos lo siguiente: el agua potable es 69,38% de las denuncias, telecomunicaciones 6,14%, servicios financieros 5,73%, y los motivos más denunciados son cobros, cargos y comisiones indebidas, mala calidad del producto e incumplimiento de contrato u oferta. Bueno, quizás aquí es recurrente escuchar de repente amigos o conocidos que de repente tal vez tienen tarjetas de crédito y les dicen, mira, me apareció este cobro, pero yo no lo pedí. Es que automáticamente, y cuando vas y hablas por teléfono al conmutador,
primero te pasan por una máquina que te pide un montón de opciones. Cuando ya llegaste a la última, de repente se te cortó la llamada. Y encima, luego de eso, cuando querés hablar con las personas, el trámite para que te quiten ese cargo es engorroso. Y hay que ir personalmente. Mira, yo creo, Carlos, que yo te platicaba de las incongruencias que hay en el mercado. Me faltó decirte una. Los intereses más altos en los segmentos, los intereses legalizados del 152% son para los que tienen el salario mínimo. O sea, aparte que hoy está el tema del salario mínimo, que lo digo claro, la propuesta que ha hecho el ANEP es salvaje. La canasta básica ampliada anda por $500 y lo que le han pedido de aumentar $35 en 3 años será la manera más perversa de empezar a negociar, porque sabían que, yo creo, estoy seguro, que el presidente lo va a observar y cuando lo observe va a seguir la negociación, pero es negociar de abajo para arriba. Pero volviendo al tema, fíjate que aquí están las tasas. Estas tasas son publicadas todos los meses en los periódicos, no son tasas escondidas. Aquí dice, considerando lo establecido en el artículo 7, inciso 2 de la Ley contra la Usura, la tasa de interés efectiva de las operaciones de crédito que no están incluidas en ninguno de los segmentos antes enumerados no podrá ser mayor al 152%. Entonces, para decirte que esto del 152% bajaría como techo al 80%, pero no quiere decir que va a ser el 80%. Pero si venimos del 250 y bajamos al 150, hoy la tasa máxima sería el 80%. Pero aquí dice, créditos de consumo para personas naturales, es donde está la del 152 legalizada. Después dice, créditos otorgadas a personas naturales por medio de tarjetas de crédito, la tasa máxima es del 76% aquí. Créditos para vivienda, la tasa máxima es 27%. Créditos para remodelación y reparación de vivienda llega hasta el 53%. Créditos para empresas el 24% y el microcrédito multidestino que llega al 142%. Lo que te queremos decir, y ha mandado el Banco Central de Reserva, es que para aplicar lo que presenta el FMLN, que exista cárcel, nadie podría prestar arriba del 80%. Pero no toca las tasas bajas que están aquí, que son del 20, del 18 o del 30%. Sin embargo, esto que está pasando en estos momentos ha llegado al colmo desde que yo empecé con esta ley a recibir desde amenazas hasta recibir una carta de un banco donde me cortan todas las líneas de crédito de mis empresas, que eso es una coacción a un legislador, y tengo la carta donde me hacen una presión en la banca para que yo me desespere. ¿De qué banco fue? Dígamelo. Bueno, es del Banco de América Central. Okay. Y es del 2012 la carta. Y te digo, a mí no me pueden ver. O sea, la coacción que existe es tremenda. Teniendo Dios a favor de uno, ¿quién contra uno? Y Dios me ayuda en poder salir con este tema, pero te digo, para mí ha sido difícil y para mi familia el poder enfrentar este tema y mantenerme en la posición de que esto es una esclavitud y que las tasas deben de bajar. Entonces, cuando recibí la carta yo ya tenía todas las líneas cortadas y cuando les pregunté a los empresarios del mismo sector que si habían recibido la carta, me dijeron que no. O sea, el único que le habían cortado los créditos era a mí. Pero eso no es problema. Nosotros estamos elegidos para trabajar por la población y yo me voy a mantener en mi posición en que las tasas de interés deben de bajar tremendamente, que es una esclavitud que la gente ya no soporta, y quiero felicitarte porque sos el único medio de comunicación que ha tocado este tema. Nadie más lo ha tocado. Es que la República es de todos, hay que cuidarla, y lo que buscamos realmente aquí es armonía social. Realmente todos queremos que prosperemos en este país, es decir, no es que a unos les baje a quitar para dar a los otros, no, hay que posibilitar a que la mayoría pueda, de acuerdo a su esfuerzo, prosperar en este país. Ahora, don Calixto, le pregunto algo. Algunos seguramente que defenderán estos porcentajes de interés dirían, mira, es que hay razones de carácter técnico. Por ejemplo, nuestro país es sumamente inseguro, entonces de repente el que nos debe se puede morir, ¿verdad? Por X o Y razón, por la inseguridad podría ser. Otros podrían decir, mire, lo que pasa es que de repente el que nos debe se puede ir del país porque un montón de gente se quiere ir a Estados Unidos o cualquier otro país. O puedes perder el empleo y seguramente te va a costar encontrarlo. Entonces, por lo tanto, por eso tenemos estas tasas de interés. Sí.
Bueno, mira, este tema creo que es importante aprovechar aquí para decir lo que está también directamente vinculado con este tema que se está discutiendo en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Porque cuando hablamos de bajarle los intereses a los créditos de consumo para personas naturales sin orden de descuento, que tienen como techo hasta 12 salarios mínimos, estamos hablando de $3,000, ¿verdad? Y entonces hasta ahí está de referencia el salario mínimo mayor, que es el de comercio y servicio. Y por eso yo estoy de acuerdo con lo que decía el diputado Sablas, de que no puede ser que digamos, el sector empresarial, al menos ANEP, los representados ahí, y estos dirigentes del sector laboral, pues hayan llegado a ese acuerdo con un incremento totalmente injusto, ¿verdad? La Constitución establece, a mi juicio, 4 cosas fundamentales en el artículo 38, numeral ordinal segundo. 1, que ese salario mínimo debe estar de acuerdo al costo de la vida. 2, que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y la trabajadora en 3 cosas, en el orden material, moral y cultural. Sin lugar a duda, ese acuerdo al que se ha llegado, que yo también espero que el presidente lo observe, pues no será suficiente. Sobre el otro tema, sobre tu pregunta, bueno, este diálogo que hemos tenido con la industria nos ha permitido conocer todos los ángulos, digamos, por ejemplo, del segmento de créditos que se mueve más en un riesgo mayor, que es principalmente el microcrédito, ¿verdad? Pero el diálogo nos ha permitido aclararnos una serie de inquietudes relacionadas con esto. Y también nosotros indirectamente hemos sido propiciadores de otra cosa que es importante en el gobierno, es el diálogo que tiene, en este caso, por ejemplo, el BCR con la industria. También el BCR se ha reunido con todos los actores y sectores, ¿verdad? Y han aclarado una serie de inquietudes, incluyendo tomando en cuenta el factor del riesgo, ¿no? Y cuando estamos hablando de bajar las tasas máximas legales, de eso estamos hablando, cambiar el cálculo para que de 152 pase a 122 en estos créditos de hasta 12 salarios mínimos sin orden de descuento, ¿verdad? Entonces está debidamente, técnicamente razonado. Lo mismo en el tema de las tarjetas de crédito que ya se refería, y lo mismo en el segmento de los microcréditos multidestinos, que significaría modificar el techo de la tasa máxima legal de 142.25 a 126.58, una disminución del 15.67. Hemos analizado con el BCR y también con la Superintendencia del Sistema Financiero y también con la industria, hemos visto ahí los números y al menos nosotros en el FMLN hemos llegado a la conclusión que eso no afecta a la industria, ¿no? O sea, es un tema, voy a decirlo de esta manera, de ganar, y que también tome en cuenta los factores de riesgo que principalmente en la que se ven envueltos aquellas instituciones que se dedican más que todo al microcrédito y que tienen un riesgo muchísimo mayor. Ahora, Juan, entonces sí quisiera retomar ese punto porque lo de los cargos adicionales y comisiones indebidas es algo que molesta a muchísimas personas que de repente son usuarios del sistema financiero o tarjetas de crédito. Pero ¿qué se puede hacer para que esto deje de ser? O sea, Bueno, mire, una de las cosas que hay que reconocer es que precisamente la ley contra la usura ha ayudado a depurar un poco el sistema, porque si te das cuenta, las leyes alrededor del sistema financiero han hecho que todo sea más transparente. Hace varios años el sistema financiero no tenía solo 5% de las denuncias, probablemente eran muchísimas más. Y ahora el porcentaje de las denuncias en la Defensoría es relativamente bajo. Eso quiere decir que haya empezado a funcionar. En el cálculo de la tasa máxima, por supuesto que se toman en cuenta todo lo que son comisiones o cargos. Y cuando hay cosas adicionales habría que buscar la manera de facilitar. Yo creo que ese es un llamado al sector, aquella institución que sea más ágil y más efectiva en resolverle los problemas a los consumidores, probablemente va a tener mayor lealtad de los consumidores hacia esa institución. Entonces sí necesitamos crear un poco más de efectividad, porque a veces por un cargo pequeño uno no se toma la molestia de ir a una sucursal o de ir a la Defensoría.
Pero cuando uno empieza a pensar y dice, mira, a mí fue $1, pero uno empieza a pensar, si es $1 para todos los clientes, al final es una renta importante. Y allí debería ser la superintendencia la que esté vigilante sobre los cargos ilegales que puedan estar haciendo instituciones. Y en ese sentido es importante ampliar el perímetro de supervisión de la superintendencia para que todas las instituciones, todos los actores del sistema financiero estén vigilados por la misma institución. Ahorita tenemos un sector amplio que no está supervisado, incluso los bancos cooperativos que no están supervisados. Entonces es más difícil garantizar la limpieza en el funcionamiento del sistema. Nosotros, hablando de lo que mencionaba el diputado Mejía, sí creemos importante atender esas tasas de interés altas. Sin embargo, la propuesta del BCR no es totalmente satisfactoria y yo le he solicitado al BCR una contrapropuesta e incluso tengo los técnicos de mi fracción legislativa en la Asamblea trabajando en esa área para cómo diseñar una propuesta que nos ayude a de alguna manera limitar esos excesos, esos picos en las tasas de interés. La propuesta del BCR hasta el momento es cambiar la metodología de promedio simple a promedio ponderado, pero eso tiene un impacto alrededor de las 18 tasas y hay tasas que ya están relativamente bajas que incluso bajarían más, poquito, pero bajarían. Incluso, por ejemplo, la del segmento vivienda. Mira, nosotros con esta nueva ley, al final hemos creado problemas en algunos segmentos. En el segmento de vivienda popular hay varias instituciones financieras que se han salido del segmento. Entonces, por favorecer a los ciudadanos, a través de una ley que controle las tasas de interés máximas, en algunos segmentos los que hemos creado es ausencia de oferta. Y entonces tenemos que tener cuidado y por eso es peligroso cómo manejar las cosas y cómo hacer generalizaciones y es importante manejarlo con delicadeza. Hasta ahorita creo que el impacto ha sido positivo y pronto resolveremos el tema de esas dos tasas de interés. Incluso una de esas dos tasas, el mismo BCR llegó y nos dijo, miren, fíjense que es una distorsión de la fórmula de cálculo. En el segmento microcrédito, realmente ese 142% está malo, porque la fórmula que estamos usando es aceptable para aquellos créditos que tienen pagos mensuales. Pero como todos sabemos, el microcrédito puede tener pago diario, pago semanal, pago quincenal, y entonces al aumentar la periodicidad de los pagos, la cantidad de pagos en el mes, esa fórmula distorsiona y genera un crecimiento exponencial que hace que la tasa de interés se dispare. De hecho, en los cálculos que el BCR ha presentado, nos han dicho que con una nueva metodología de cálculo, la tasa de 142% que ahorita refleja el segmento microcrédito multidestino, podría llegar a ser cerca del 90%. Ok. Carlos, tal vez comentarte, el diputado Juan Valiente está bien preocupado, bastante preocupado, por el impacto que pueda tener esto en el sistema financiero. Yo estoy preocupado por el impacto que tiene esto en la población, porque el 152% nadie te lo puede pagar. Cuando él dice que va a tener un impacto en todos los segmentos, no es cierto, porque el impacto que va a tener en todos los segmentos es en los que están al 32%, va a bajar al 28%, en el que está al 12% bajaría y solo tiene impacto en otros segmentos que son 3, los cuales baja 1 o 2 puntos. Pero la preocupación grave es en lo que tiene el 152% legalizado. Yo estoy preocupado más por eso que por cualquier otro impacto, porque el 152% nadie lo puede pagar. Y quizá, Juan, en ese punto, en un país que tiene básicamente precios internacionales de casi todo, y en algunas cosas, los que, digamos, tenemos la oportunidad de viajar, comparás que incluso este país más caro, quizás lo único que no es más caro en este país son las tortillas y las pupusas. Pero si el 80% de la población aquí sobrevive hasta con $300 según el Banco Mundial, hasta. Y en el sistema de pensiones, digamos, de la AFP te dicen que 74% de la población que trabaja en el sector formal no gana ni $500. ¿Cómo podemos tener tarjetas de crédito que te cobran hasta 75% anual? Sí, por supuesto que hay un problema con las tasas de interés y por supuesto que hay un problema con el funcionamiento del mercado. Por eso es que no hay que dejar que los mercados funcionen solos, sino que hay que buscar las regulaciones adecuadas. Yo cuando digo que hay que defender el sistema, es porque cuando uno no defiende el sistema, al final ataca a los ciudadanos. Mira lo que sucede. La ley contra la usura generó tasas de interés más bajas,
Y en el sector de vivienda popular, ¿qué hizo para los ciudadanos? Generó ausencia de oferta. Entonces, por decir que estamos buscando favorecer a los más pobres, que son los que construyen viviendas de $3,000, de $4,000, al final los dejamos sin instituciones que les ofrezcan crédito para tener la casa. Entonces es importante que cuidemos el sistema financiero para garantizar que haya oferta, porque si lo que generamos es ausencia de oferta, al final los dañados van a ser los mismos ciudadanos. Francis, quisiera saber cuál es la opinión, la valoración que tiene don Calixto de este tema. Yo de este creo punto. que este tema, en lo que corresponde a la Comisión Financiera, está maduro. Es decir, ya hicimos el proceso amplio de consulta y ha llegado, entonces las posiciones han llegado al punto de decir de qué lado estamos. Y sin lugar a duda, el partido Arena se inclina más del lado, digamos, del sistema financiero, ¿verdad? Eso no es malo necesariamente, ¿verdad? Y en el caso nuestro, nos inclinamos más del lado de la gente que hace uso del crédito y la que siente en su bolsillo el impacto de esas tasas de interés. Ahora, tenemos que ser responsables. ¿En qué sentido? En que la reforma de la que estamos hablando sea siempre equilibrada, ¿verdad? Que no se trata de que el sistema financiero, que como por eso al inicio yo planteé cómo estaba la sanidad, la estabilidad del sistema financiero, y entonces por lo tanto hay margen, podríamos decir, hay margen de llegar sobre esto a un acuerdo. Y a mí me parece que tu programa es una buena oportunidad para decirle a Avanza, para decirle a SOMI, para decirle a Sisban que arribemos a un acuerdo sobre esto, porque es importante que también ellos se sientan tranquilos con la reforma que estamos planteando así. Listo. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a ver qué es lo que opina usted en este punto, Francis, porque sé que tenía algo que decir. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Gracias por continuar con República. Tengo pocos minutos, pero quisiera una última reflexión, Francis. Sí, mira, yo siento que lo que dice el diputado Juan Valiente es contradictorio, porque estamos hablando del 152% que se le cobra a la gente del salario mínimo. Entonces, cuando nosotros empezamos la ley contra la usura, que no estaba ninguno de los dos diputados que me acompañan, la banca nos dijo que íbamos a quebrar la banca. A mí me llegó a decir un entrevistador que si yo me iba a ser responsable de las tarjetas que iba a perder toda la gente. Y llegó a tal punto de que yo nunca dudé que estaba haciendo lo correcto al hacer esta ley, porque es para beneficiar a la gente que menos tiene. El sistema financiero no pasó todo lo que dijeron. Al contrario, lo que dice el diputado Calixto Mejía, desde que está la ley contra la usura, como quedó tan alta el sistema financiero, se ha fortalecido. Hay más tarjetas de crédito que antes. Pero tú no puedes decir y no le puedes llevar, y hoy lo dijo claro el diputado Juan Valiente, esperemos hasta en enero. El problema es que si tú le llevas la medicina al paciente cuando ya se murió, de nada le sirve. Hay gente que ha pagado por 10 años una casa y por los últimos 2 o 3 años que le quedaban se la quitaron. Hay unas injusticias y unas incongruencias tan grandes en el sistema que tenemos ahorita, que es un sistema de esclavitud para toda la población. Lo voy a seguir manteniendo y no voy a descansar hasta que nosotros logremos llevarle a intereses bajos a la gente. Y te voy a decir por qué. Guatemala, Honduras y Nicaragua, teniendo su moneda, que es el Córdoba, el Empira y el Quetzal, tienen intereses más bajos que El Salvador, que tiene el dólar como moneda y te quita cualquier riesgo de devaluación. Incongruencias como las que te mencioné, que un pensionado recibe el 1% de rentabilidad y paga el 152% por un crédito, no pueden existir más en El Salvador. Incongruencias como que tú vas con tu cuenta de ahorro y te paguen el 0.25
por tu dinero, que si lo vas a prestar te va a costar 152 o lo prestan al 152% o al 70%. Eso no puede existir más en El Salvador y esto no es politiquería. Esta es la realidad que viven millones de salvadoreños y hoy salió cómo van a crecer los demás países de Centroamérica. Todos van a crecer mejor que El Salvador porque no tienen asfixiada a la mayoría de su población. Ok, Juan. Bueno, solo decirles que efectivamente en esta ley estamos comprometidos. Vamos a seguir actuando responsablemente y esperamos que en un futuro muy cercano podamos resolver los temas pendientes. Son pocos y creemos que en el futuro va a haber crédito siempre disponible y a tasas de interés más adecuadas para la gente. Don Calixto tiene la última palabra. Estos temas están debidamente relacionados con otros que aquí mismo hemos tocado. Salario mínimo. Porque imagínate, estamos hablando de bajar las tasas de interés, pero hay oposición. Entonces, pero también ves que lo que se incrementa el salario mínimo es una miseria. No es así la cosa. De ahí que es necesario también que la industria, también representada en el Consejo Nacional del Salario Mínimo, pues también contribuya con un incremento mayor, porque eso incide también en un poco más de dinero en el bolsillo de la gente para pagar justamente sus créditos. Y lo mismo en el tema de pensiones. Ojalá prontamente en la Asamblea Legislativa logremos aprobar, ¿verdad? Logremos aprobar la reforma estructural al sistema de pensiones, ¿verdad? Ojalá sea por unanimidad, ¿verdad? Que pretende, como ya se ha dicho, garantizar que la gente va a tener a tiempo su pensión, porque así como está, el sistema privatizado no se lo está garantizando. Termino así, mira, mañana voy a recibir en mi oficina a un niño de Tepecoyo, que fue beneficiario, la mamá es huérfano, la mamá se murió, era cotizante y le acaban de decir, ya no tiene pensión. Como beneficiario ya no tiene pensión, le dieron las AFP. Eso es lo que ocurre hoy con este sistema privatizado. Es necesaria la reforma, ¿no? Ok, con eso ya nos quedamos, caballeros. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la misión matutina de Teleprensa con Armando Godoy y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.